Vamos a llamar al escenario a doña Penélope Luna, concejala de Cultura, y a don Jesús Gómez Montiel, alcalde de Abarán, para comenzar el acto. Permitidme, antes de comenzar, tener un recuerdo para dos mujeres que sin duda esta tarde estarían aquí, pues eran dos amantes de las cosas de su pueblo, lo que se concretó en su vida, entre otras cosas, en el servicio público a través de sus responsabilidades en el ayuntamiento. La joven Luisita y mi madre, que han fallecido hace unos días. Señor alcalde, concejala de Cultura, autoridades, amigos y amigas, debe ser motivo de satisfacción para todos el que solo en una semana se hayan presentado dos publicaciones en torno a Abarán. El miércoles pasado, el libro de actas de la jornada de la Carraila, y hoy este libro que recoge el contenido del 9º curso Abarán, acercamiento a una realidad, organizado por el Centro de Estudios Abaraneros. Ello quiere decir que entre nosotros hay personas que dedican una parte de su tiempo en investigar, en rebuscar, en profundizar en la historia de este pueblo. Pero si eso es importante, mucho más lo es el que hay mucha gente ansiosa de conocer el resultado de esas investigaciones, pues poco sentido tendría esa labor de búsqueda si no hay nadie para comunicarla y compartirla. Por lo que a Centro de Estudios Abaraneros respecta, esta noche damos a la luz el 9º hijo de esta familia ya tan numerosa, formada por 9 publicaciones, a través de las cuales se reflejan tantos aspectos de nuestra historia y nuestra intrahistoria. Porque el devenir de un pueblo no es solo la relación de sus acontecimientos, eventos o personas relevantes, sino también una amalgama de recuerdos, emociones y vivencias guardados en la mente y el corazón de cada abaranero y abaranera. Y estos 9 libros son un caleidoscopio de datos recogidos en nuestros archivos o documentos y también de sentimientos albergados en el interior de los que habitamos este mágico rincón del valle. Si repasamos las fotos de aquellos primeros cursos, observamos con tristeza que muchos de aquellos fieles seguidores que llenaban aquellos salones ya no están entre nosotros. Pero por suerte les han sucedido nuevas caras que también han seguido respaldando y de forma masiva nuestras iniciativas. Por tanto, esta antorcha del deseo de conocer más nuestro pueblo no se ha apagado, sino que se ha ido transmitiendo de unos a otros. Ello no solo es motivo de orgullo, sino que debe ser un compromiso de ir pasando este interés a las generaciones que nos suceden. Conscientes de conocer más la historia de este pueblo, no es solo un rasgo de erudición, sino sobre todo un acicate, un estímulo, una invitación para colaborar más en él, para implicarnos más en él, para arraigarnos más en él. Muchas gracias. Bueno, quiero, antes de dar paso a Penélope, dar las gracias a la Fundación Caja Murcia, desde el primero de los tomos, entonces la obra social, y hoy la Fundación Caja Murcia, cuyo director general, Pascual Martínez Ortiz, está de viaje y no ha podido acompañarnos, aunque se queda con la gana porque le gusta mucho el ambiente que aquí se crea, pues no ha podido venir esta tarde. Entonces, gracias a la Fundación Caja Murcia podemos editar, para entendernos, el que pone el dinero para publicar los libros. Gracias también al Grupo Europa, que está siempre detrás de nuestras iniciativas. Gracias a esa disponibilidad de Miguel López y el Grupo Europa, que nunca nos falla. Gracias también a este libro, a Pablo Joaquín Monera Templado, que lo ha maquetado, y también ha sido el último trabajo, este libro, de la imprenta Templado, que con Adolfo al final a la cabeza, pues ha
el 30 de abril terminó ya una larga carrera de más de 100 años de una imprenta tan ligada a las cosas de nuestro pueblo. Bueno, voy a pasar la palabra a la concejala de Cultura, Penélope Luna, cuya disponibilidad con nosotros es algo proverbial. Siempre está disponible y siempre nos dice que sí a nuestras iniciativas, y eso tiene un gran valor. Bueno, pues Penélope Luna tiene la palabra. Muchas gracias, Pepe. Buenas tardes y bienvenidos a todas y a todos a esta presentación a la que nos convoca el Centro de Estudios Abraneros. Gracias a nuestros compañeros del equipo de gobierno por acompañarnos también hoy aquí y a los medios de comunicación que siempre gustosamente cubren los eventos culturales de Abarán. Yo nada más que puedo agradecer y felicitar al Centro de Estudios Abaranero por seguir más de 30 años colaborando a ensanchar y a engrandecer la vida cultural de Abarán. Parece algo muy a la ligera, pero como dice Pepe, en menos de una semana hemos presentado 2 estudios importantes sobre Abarán. Tenemos una producción cultural en este pueblo digna de grandes capitales y envidia de muchos municipios. Estamos de celebración y tenemos que estar orgullosos de nuestro patrimonio asociativo porque le dan vida al pueblo de manera continua. El Centro de Estudios Abaranero ha conseguido que su trabajo han conseguido ser los guardianes de la memoria colectiva de este pueblo y del costumbrismo abaranero, una cosa realmente difícil, y consiguen con sus publicaciones poder tener un contenedor de conocimiento, de historia, que a lo largo de los años y con el paso del tiempo pues se consultará para ver y para saber cómo se vivía, cómo se pensaba y cómo era nuestro pueblo. Yo nada más que puedo agradecer la calidad, la entrega, el trabajo y la absoluta disposición de cada uno de sus miembros. Y además, lo digo siempre, es muy fácil ser concejala de Cultura en este pueblo con esta gran producción y la entrega que tienen todas las asociaciones culturales. Gracias a todas ellas se llena de vida las programaciones a lo largo del año. Y el Centro de Estudios Abaranero es siempre uno de los que encabeza todas estas iniciativas. Hay que sin más, darles la enhorabuena un año más, esperar con ansia la jornada, el Abarán Acercamiento a una Realidad de 2027. Ahí está lo de los 100 años de la imprenta que este año culminaba. A ver si el año que viene podemos tener alguna ponencia sobre esa historia, que es historia también cultural de este pueblo. Y nada, larga vida al Centro de Estudios Abaranero. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy. Bueno, ahora vamos a hacer la presentación del libro que está a cargo, el que ha hecho el prólogo es nuestro compañero y amigo José Gil García, pero como no tiene el don de la bilocación, como dicen que lo tiene el padre Rodríguez, nos ha dejado cariñosamente, con ese cariño proverbial que lo caracteriza, en 5 minutos su presentación del libro, porque es el prólogo que lo ha hecho Pepe Gil. Lo vemos en un momento. Buenas noches, estimados, queridísimos y siempre fieles asistentes de nuestros actos. Esto que voy a hacer es algo inusual, pero la técnica avanza, que es una maravilla, y como este libro tenía su destino el presentarse en otro momento, pues yo para este día me había comprometido a un viaje, así que posiblemente en este momento estoy con vosotros de alma, pero de cuerpo en Toledo. Como veis, doy perfecta fe de que este acto vale, porque es en el despacho del juez de paz. Los legalismos a tope, que no digan que nosotros vamos por detrás. Bien, yo le puse prólogo a este libro, por eso me pidieron que lo presentara. En él hago público sentimiento de lo que somos como grupo y qué pretendemos con nuestros cursos. Realmente no pretendemos nunca dar lecciones magistrales, ni grandes lecciones históricas. Eso se queda para los libros que se van
editando por parte de los personajes que componen el grupo. Pero en estos momentos siempre tratamos de tocar una vena que tenemos todos, y es la nostalgia. La nostalgia que tiene muy mala prensa. Pues a mí me da igual. Yo me paso todos los que dicen que somos nostálgicos. No somos nostálgicos de nada. Somos nostálgicos de un tiempo en que teníamos 50 años menos y podíamos correr a tope y jugar al fútbol. Y ahora pues vamos con el bastón. Bien, si yo fuera listo, habría hecho como Torres Villarroel y no hubiera hecho prólogo, porque dice que el prólogo era algo, en una palabra que él mismo decía, que emputecía al texto. Pero bueno, si yo hubiera sabido o salido mujer, ya sabéis lo que hubiera sido. Pues no sé decir nunca que no. Y a lo largo de las páginas de este libro, pues vais a poder disfrutar de lo que fueron esos cursos. Y además el libro tiene una misión, digamos, de testimonio, porque las palabras se las lleva el viento y los libros pues pueden dentro de 100 años, 200, quedar en algún rincón y alguien encontrarlos y saber que esto existió. A lo largo de estas páginas y del libro que os van a entregar, vais a poder recrear ese 1963 de Pepito Jarras, un año glorioso con la subida del ascenso, nos nombraron pueblo de honor, total, que tuvimos muchos eventos que dignificaron la vida de nuestro pueblo. Después, el siempre denso Luis Carlos nos va a sumergir en un club juvenil que existió, uno de los tantos pues que canalizaban los anhelos de la gente joven. Después iremos a un cuento que no es de hadas, pero sí es real. Mercedes de la Fuente iniciará un trabajo que hizo que se llamaba Érase una vez, como empiezan los cuentos. Carmelo Gómez nos volverá a recrear, pero por escrito, de ese documentadísimo trabajo donde médicos, practicantes, comadronas, formas y usos de los años 40, 50 y 60 de la práctica de la medicina. Él es un estudioso y un enamorado de ello y es siempre enriquecedor el verlo. Después todos los cursos que hacemos suelen tener una gran charla en torno a un gran tema, y entonces vamos a ver La Reina de la Fiesta, que de hecho la exposición que se hizo, sabéis que fue con fotos e incluso trajes de entonces. A través de ellas podremos ver unas chicas que eran guapísimas, y lo siguen siendo. Lo que pasa es que el tiempo airado pues le ha puesto sus sellos, pero que en aquel momento eran cromo, una preciosidad de mujeres. Finalmente hay una última conferencia que se hizo, que era la bodega de Maruja del Herrador, que fue hecha a caballo entre Pedro Morente y un señor que, si puede nacer otra vez, será un lepisma, es decir, ese bichito que está entre los papeles, porque hay que ver lo que le gustan los papeles viejos, que es Álvaro Carpena. Y ya no me extiendo más, porque hay presentadores que se alzan con el santo y la limosna. He acabado ahora sumergirse en el libro, olerlo y ver ese maravilloso olor que tienen los libros recién impresos. Y yo, para demostraros que soy un juez serio y que aquí no hay ni trampa de cartón, voy a certificar que este curso existe y que vale como un juez debería de hacerlo. Mírenlo. Curso cerrado. Bueno, seguidamente el presidente del Centro de Estudios Valeriano, Álvaro Carpena, toma la palabra. Esto no hace falta. No hace falta. Tiene de que... No pagamos pues tiene que decir algo en esa pregunta. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos con el saludo de nuestro vecino
y amigos, don Pedro Morente y Rosa Mari. Buenas tardes, nuestra más sincera felicitación al CEA por su trabajo y esfuerzo para la edición de este 9º curso. Un fuerte abrazo a todos los asistentes que de este modo dan testimonio de cariño por todo lo nuestro. Lamentamos que no podamos estar junto a vosotros. Un fuerte abrazo, Rosa María y Pedro. Buenas tardes, maestro y cronista de la villa, Penélope Luna, señor alcalde, vecinos y vecinas. Porque el viejo arcón de madera de la calle Agua, allá entre la casa de Pilarín la Plitera y la esquina de Panocho, no guardaba oro, pero contenía algo mucho más valioso, el peso exacto del corazón de todo un pueblo. Pues allí, entre herraduras, cajas de detergente, pesetas enroinadas y el polvo del tiempo, dormían partituras carcomidas, instrumental de veterinario, programa de fiestas, todos descoloridos, y un sinfín de artefactos que explicaban mejor que cualquier enciclopedia el pasado musical, económico, conservero, sanitario, educativo y cultural de Abarán. Para Morente y los allí presentes, registrar aquella bodega no era estudiar historia, sino escuchar los latidos de la propia gente de un pueblo, porque la verdadera historia de Abarán nunca perteneció a las fechas frías de los manuales, sino a la memoria compartida de las personas que andaban por su calle. Cerrando los ojos, allí, en aquel lugar, bajo una bombilla de 125, casi se podía oír el bullicio del antiguo mercado de abastos, el verdadero corazón de un pueblo donde se cambiaban recetas, confidencias y pesares entre el olor a verdura fresca, aroma a pescado y el rumor de los bloques de hielo. También del río Segura, un río Segura cuyas orillas, en palabras de Mercedita de la Fuente, nos habla que hubo un tiempo en el cual no existía tecnología y que se jugaba con los huesos de los animales a base de tabas, o se utilizaba un bote enrobinado de conserva de tomate para hacer volar las manos hacia el cielo sobre nuestro querido Cabezo de la Cruz. La historia de Abarán, incluso parte, la de Resto del Valle, también se escribía con la tinta del esfuerzo diario, y así nos habló Carmelo Gómez, siempre con las historias asombrosas de los practicantes que trabajaban sin horario ni recursos, cruzando la noche de calle en calle, montados en Vespa, o con un maletín de cuero enrobinado y deconchado. Eso sí que era ser entregado por completo al servicio de un pueblo, sin horario, y esperando a que el zagal o la zagala despertara para poder ponerle la inyección y no despertarlo de la siesta. Parteras y comadronas rudas y tiernas, no eran manos universitarias, pero tenían inteligencia natural, trayendo a Abarán las primeras almas. ¿Y qué decir de aquel médico? Un médico inolvidable que adquirió la imagen del Cristo yacente, que según dicen, allí en la iglesia de San Pablo, todavía sigue curando, pero las almas de las personas que le rezan. El pueblo desde aquella bodega se ha construido en comunidad, compartiendo el dolor y la alegría. De hecho, en Abarán se ha hecho pueblo, con aroma a pueblo, como dice nuestro Pepe Carpintero, a través de los alboroques, en los cuales, en los entierros, el vino curaba el luto. Pero también en convites tras los bautizos, donde se brindaba por el porvenir del mañana. No hay que olvidar aquellos tiempos de recogimiento en tiempos de Cuaresma, donde se apagaba la tele y se escondía de los escaparates aquellos productos que invitaban al luto. Y qué decir de las familias que nada más cobrar la fruta dejaban una señal a los sastres locales como Joselito para que al año siguiente, o si podía ser antes, el zagal o la zagala pudiera estrenar un traje de comunión. Junto a la jeringa de cristal y las agujas, ya sin filo, almacenadas en un ataúd enrobinado que hacía las veces de autoclave, como nos hablaba nuestro compañero Carmelo, también hay que hablar de personas como don Bernardo, un médico de ropas desgastadas, cuyas ideas y sobre todo esa inteligencia natural, las subidas y las bajadas a ricote, crearon leyenda en los pobladores del valle. ¿Qué decir de don Juan Sáez Hurtado, quien con su energía
creó la procesión de las palmas y la de las obreras, más conocidas como la del prendimiento, llenando las calles de túnicas y de fervor. Pero la vida también ha sido juego en Abarán, con 2 teatros y un liceo. En aquellos palcos oscuros, qué decir de aquellos jóvenes que llegaron a dar el primer beso, siempre huyendo de la linterna del acomodador. Y qué decir de aquellos años dorados de los guateques del Club Juvenil Mixto, lejos de la censura y haciendo lo que actualmente es una vida normal. Abarán subió a segunda división, el descendimiento subió a los cielos y incluso nació un borrador para un club náutico que nunca ha podido ser en Abarán. También habían personas que merecen páginas de historia, como la Madre Victorina, y los fotógrafos locales que hicieron de la ermita su mejor escenario y su mejor telón de fondo para el patrimonio visual que hoy con la luz captura el recuerdo de tiempos pasados. Pero en aquella bodega, ya que estamos hablando de ella, aún faltaba otra planta por estudiar. En ese altillo donde el pueblo se eleva y al mirar hacia abajo, Mercedita de la Fuente nos vuelve a recordar que Abarán, sobre todo en Navidad, parece un Belén viviente. Y es que, queridos vecinos y vecinas, la gran historia de los pueblos no se escribe explicando la historia a base de datos fríos de sus muros. De hecho, desde el Centro de Estudios Abaraneros no estudiamos el pasado de Abarán con la frialdad y el distanciamiento de un anestesista o, en su caso, de un cirujano. Y hablando de cirugía, ¿qué decir de aquel 22 de abril de 1976, cuando con la apertura del ambulatorio de Abarán, Abarán sufrió, o mejor dicho, ganó en salud? Y es que de esta forma, y sin alterar la esencia de aquella bodega, aspecto que tenemos en cuenta en el Centro de Estudios Abaraneros, ya que recopilamos, organizamos, clasificamos, conservamos y estudiamos, todo ello nos lleva al fondo de un cajón, o a un rincón, o a una habitación, o a un palomar, o a una hoja de periódico, o a un montón de arena, donde los gatos previamente se han hecho pipí, y que no nos impide buscar sellos, monedas, documentos o incluso tapas de libros o libros de festejos. También tenemos en cuenta que desde el Centro de Estudios Abaraneros no nos interesa contar el calendario del año coleccionando minutos, como si fuesen hojas secas arrancadas en una tarde de otoño. No nos limitamos a descifrar las cicatrices de piedra de nuestros muros o recopilar las partidas de materiales, aunque sí les digo que nos hemos atrevido a contar hasta los ladrillos de la ermita y intentar aproximarnos a cuánto costó el edificio actual. Nosotros preferimos escuchar el tiempo vivido, que es vuestro tiempo, nuestro tiempo, aquel tiempo vivido que no se mide en años, ni en décadas, ni en lustros, ni en siglos. El tiempo que se vive con los latidos invisibles de momentos de gente, entre gente, como lo que nos encontramos aquí esta noche. Y a veces buceamos en aquella historia íntima y personal. ¿Qué decir de cuando se ha llegado a estudiar el árbol genealógico de un pueblo a través del estudio de los apodos? Un saludo, en este caso, a nuestro querido don Indalecio, y sobre todo a nuestro querido Adrián, también presente, con tantas publicaciones que hizo para que este pueblo oliera a pueblo y supiera a pueblo, como nuestro amigo Pepe Carpintero tantas veces nos habla. Y es que en Abarán, desde el Centro de Estudios Abaraneros, pretendemos rescatar las almas y vivir, como dice nuestro cronista, en un pueblo que tiene alma. Por todo ello, por ustedes, por quienes tuvieron y por quienes aún han de llegar, y nuestro joven y sobre todo positivo Juan de Paz, aún debe de empadronar, le vamos a brindar este 9º libro sobre Abarán. Abarán, acercamiento a una realidad. Yo era muy pequeño, tenía 5 años, cuando mi primo Luis Miguel Melgarejo me trajo a estas filas y fue la primera conferencia sobre historia fría, prehistórica, con la cual el ponente de aquel momento abrió una serie de ladrillos, una serie de capítulos que nos han llevado hasta la actualidad. Y solo una última recomendación: no abandonen este libro al fondo de un cajón, en una bodega, ni tampoco en un rincón de la casa. Déjenlo en un lugar cerca, ya que los abaraneros somos soperos, soperas y desocupados, y vamos a disfrutar de cada una de las charlas que poco a poco siguen configurando
el sabor más íntimo y personal de un pueblo. Muchas gracias por vuestra asistencia y a continuación cerrará el acto el señor alcalde. Muchas gracias, Álvaro Carpena, presidente del Centro de Estudios Sabaraneros, Penélope Luna, concejala de Cultura, resto de compañeros de la corporación, Jaime Tornero, compañeros de la corporación municipal, cronista de la villa, José Carrasco Molina. La historia de los pueblos se escribe con la historia con mayúsculas, con historias con minúsculas. Algunas de ellas salen en los libros, otras jamás se van a escribir, no ya contar, pero probablemente nunca se vayan a escribir. Y, lógicamente, el Centro de Estudios Sabaraneros no tiene, ni creo que lo pretenda, la patente de curso o el copyright, como dicen ahora los modernos, sobre la historia de Abarán, pero es indudable que han hecho un trabajo a lo largo de estos 30 años muy certero y muy necesario para acercarnos, ese acercamiento a la realidad de un pueblo que también nos permite comprender, no solamente conocer, sino comprender la gran pluralidad, la diversidad que da de sí este pueblo a lo largo de su historia. Es fascinante, es realmente increíble. Este año último, pues a través de una serie de ponencias a cargo de dos de los presentes, José Carrasco Molina, Álvaro Carpena, Luis Carlos Saurín, que está aquí esta noche también presente con nosotros, Carmelo Gómez Martínez, Merceditas de la Fuente y, bueno, en este caso Pedro Morente, que no ha podido estar, y una mesa redonda con la reina de la fiesta de 30 años, desde el año 60 al 90, si no recuerdo mal, sí, dirigida, coordinada por Andrés Molina, también miembro del Centro de Estudios Sabaraneros. ¿Qué decir? Porque aquí hay 9 libros, los colores se van agotando ya. Antes le decía a Pepe Jarra, esto me recuerda a la película de 7 novias para 7 hermanos, que iba cada uno con un color. Llevaba, menos mal que la película era en Cinemascope y en Technicolor, porque si no hubiera sido muy aburrida. Llevaba cada uno de ellos, de los hermanos, una camisa de colores muy llamativos, y aquí ya hay que empezar a elegir colores intermedios, ¿no? El azul verdoso, el verde azulado, porque ya se van agotando. Bueno, estos 9 libros para 9 mesillas de noche, por ejemplo, podría ser un titular. 9 libros para 9 lectores, para 9 lectoras, y a través de esas pequeñas historias acercarnos a esa historia de Abarán con mayúsculas, que es una historia muy grande donde todo el mundo cabe, y es una historia que debemos de compartir, valorizar, proteger y seguir trabajando en ella con gran orgullo. Yo creo que eso nos hará más grandes al pueblo de Abarán, y los que vengan pues podrán aprender a qué se dedicaban hace muchos años sus abuelos, sus abuelas, o incluso más atrás sus bisabuelos, sus bisabuelas, etcétera. Así que muchísimas gracias. Estoy seguro de que cada acto de estos que se hace presentando un libro nos da vida. Hace poco es verdad que ese libro de la Carraila, que es cierto que iba muy dedicado a la figura de José Luis Pardo, que estuvimos recordando como un gran humanista, y estoy seguro que tanto la Fundación Caja Murcia, con Pascual Martínez a la cabeza como director, como cualquier otra empresa sponsor que pueda colaborar en el futuro en estos libros, estará seguramente acertando. Muchísimas gracias y buenas noches. Bien, muchas gracias, señor alcalde. Y ahora permanecemos para ir repartiendo los libros, 5 minutos, menos de 5 minutos en nuestro asiento, y ya veremos lo que es este último parto del Centro de Estudios Sabaraneros, que han sido casi 175 páginas, algunas de ellas en color, y que han recogido, como hemos dicho, pues desde el prólogo de don José Gil hasta la galería de imágenes de los diferentes momentos de este curso. Yo creo que lo que importa es el reto para el futuro. Procuraremos el año que viene pues seguir con nuestro compromiso de buscar temas siempre que forman parte de nuestra historia, como decía Jesús, en mayúscula y también con minúscula. La historia con mayúscula se hace con muchas historias con minúscula. Y bueno, procuraremos seguir dando, mientras que nuestro cerebro, como diría Sancho Panza, nuestro cerebro funcione, pues procuraremos seguir dando. Y mientras que lo más importante, que es la asistencia, el apoyo, el ambiente, el clima que se crea en estos cursos desde el principio,
es el recordar tanta gente que ya ha muerto, Indalecio, por ejemplo, ya no faltaba nunca, hay tanta gente que ya no está entre nosotros, que se van yendo, Juanito Templado, pues es para nosotros un motivo de acicate, seguir que aún a esa antorcha que yo decía antes, la sigo, bueno, disfrutar del libro y bueno, se lee fácilmente y no es un libro donde haya que hacer un especial ejercicio intelectual. Ahí está una parte de Abraham y una parte de Abraham, una parte de cada uno de nosotros. Adelante y el año que viene, si no pasa nada, nos volvemos a ver allá cuando la primavera empiece a despuntar. Ya, bueno.